perder esta riquísima receta de budín de arroz. Mirala, copiala, hacela, disfrutala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que se encuentren todos bien. Hoy voy a compartir con ustedes la receta de un budín de arroz con atún que se puede comer frío, que se puede utilizar como entrada, acompañado con fiambres, o que se puede utilizar como acompañamiento de una carne, sea pollo, carne de vaca, de res, lo que ustedes quieran. Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer este budín van a ser una taza de arroz, que lo vamos a cocinar con unas hojitas de laurel y con un caldito de gallina. Vamos a necesitar 3 huevos, que los vamos a tener que hacer cocinar para que se hagan huevos duros. 2 los vamos a utilizar picados en el relleno del budín y el otro lo vamos a usar en aritos para decorar por arriba. Vamos a también utilizar una zanahoria, que ahora ya la tengo lavada y le tengo todo sacada la cascarita de afuera. La voy a cortar bien chiquitita y la voy a poner a cocinar y la voy a usar dentro del relleno. Voy a utilizar 1/3 de ají más o menos, que lo voy a hacer quemado en la hornalla para sacarle la piel y lo voy a utilizar para la decoración. Una lata de atún, 2 cucharadas llenitas de mayonesa. Yo en este caso voy a usar mayonesa light. Una cucharada grande de queso crema, también voy a usar queso crema descremado light. Aproximadamente 50 gramos de picles variados. Traté de seleccionar los otros que no sean zanahoria, ¿sí? Porque ya le voy a poner zanahoria cocida, así que puse pepinito, cebollita, apio, ¿sí? Lo que aparece dentro de los picles variados, y algunos aritos de aceitunas verdes. Y también vamos a poner en el relleno un puñadito de arveja, que también la voy a poner a cocinar ahora. Vamos a necesitar un poquito de aceite para luego untar el molde, que voy a usar una flanera para hacer el budín. Así que bueno, ahora lo que voy a pasar a hacer es cocinar las arvejas, cocinar la zanahoria, que primero la voy a cortar bien chiquitita, poner a cocinar los huevos duros y el arroz, y después nos vemos cuando ya tengamos todo cocido para poder hacer la preparación y ya poner lo que va a ser el budín en la flanera, en la budinera, en el molde. Nos vemos en un ratito. Tenemos cocido el arroz. Detalles importantes: el arroz, cuando está al dente, lo sacamos la cacerola, lo ponemos en una espátula, en un colador, y lo pasamos por abajo de la canilla del agua fría para cortar la cocción. Si no, se sigue cocinando y se hace como un pegote. Así, al pasarlo por abajo del agua fría, conseguimos que ya el grano se separe y no se siga cocinando, ¿sí? Acá tengo el arroz. Otro detalle importante: no arroz integral, porque no se arma, no se queda unido con el resto de los ingredientes, sino que se desarma todo el budín. Ya tenemos entonces el arroz. Vamos a empezar a agregarle. Acá están las zanahorias y las arvejas cocidas, así que lo vamos a mezclar. Con esto también se puede hacer una ensalada de arroz tipo jardinera y es riquísima también, con un poco de aceite de oliva, vinagre o mayonesa, también queda riquísimo. Le agregamos las aceitunas y los picles cortados chiquititos. Yo le puse aceitunas verdes porque me gustan más. Ustedes, si quieren, le pueden poner aceitunas negras, y también podemos utilizar después unas aceitunas negras para decorar. Le vamos a poner la lata de atún desmenuzado. Elegí desmenuzado porque es más fácil de que se integre con el resto de los alimentos que utilizamos. Es al agua y al aceite, ¿sí? No todo el aceite, para que no quede tan grasoso. Igual siempre lo ponemos bien escurridito. Bien. Ahí está. Ahora le vamos a poner el huevo duro picado. Eran 2 huevos duros. Y ahora le vamos a poner el queso crema. Y la mayonesa. Muy bien.
Ahora que ya lo tenemos listo, todo mezclado bien, vamos a tomar la flanera o el molde donde lo vamos a poner. Vamos a echar un chorrito de aceite con un pincelito. Vamos a untar bien en todas las paredes de la flanera, también en el palito del centro. Esto es lo que... Entonces, y empezamos a poner el budín. Vamos a ir desparramándolo, vamos a ir cubriendo todo el molde y a medida que vamos poniendo una capa vamos a apretar de manera que vaya tomando la forma del molde, que no queden huequitos, así cuando lo desmoldamos nos queda bien entero. Listo. Ahora que ya lo tenemos todo bien parejito, lo que vamos a hacer es, vamos a dejar que se naturalice del todo porque todavía está un poquito tibiecito, penitas un poquito del arroz. Vamos a tapar con un papel film o un papel de aluminio. Cuando ya esté natural del todo, lo vamos a poner en la heladera y lo vamos a tener que dejar varias horas, ¿sí? Después de que transcurran por lo menos 3 horas para que se endurezca bien, lo vamos a desmoldar en un plato. Vamos a dar vuelta al molde, lo vamos a poner sobre el plato y después lo vamos a decorar con un poquito de mayonesa, con el ají. Ven cómo quedó, que lo había quemado, ya lo pelé todo. Lo vamos a cortar en tiritas con esto, unas aceitunas negras, el huevo duro que nos queda, que lo tengo acá, todavía no lo pelé, lo voy a pelar después cuando lo vaya a cortar. En rodajitas, con eso lo vamos a decorar. Y si quieren lo pueden acompañar con una ensalada, lo pueden acompañar con fiambre, ¿sí? Lo pueden utilizar, ya les digo, como entrada o como acompañamiento de otro plato principal, como ustedes quieran, o simplemente esto, ¿sí? Con una ensalada o con lo que... Bueno, ahora sí, ya pasaron unas cuantas horas, tenemos el budín que lo sacamos afuera de la heladera. Lo habíamos tapado con papel de aluminio. Vamos a empezar a despegarlo despacito con un cuchillito de punta redonda, de apretar un poquito la base del molde para ver cómo se va despegando. Y ahora ponemos un platito redondo que elijamos para servir, le damos vuelta, presionamos otro poquito más, ya bajó, con unas hojitas de albahaca, se lo vamos a poner así como alrededor para darle un poquito de tono verde. Ya les digo, si quieren lo pueden decorar con lechuga. Estas son hojitas de albahaca fresca. Bueno, acá lo tenemos todo seco las manos. Vamos a acercarlo un poquito. Miren qué bonito que quedó, qué decorado, qué colorido. Y bueno, ahora después les voy a cortar una porción para que lo vean, pero bueno, ya la pinta está hermosa para presentarlo en una mesa como una entrada. También lo podemos poner en una fuente más grande con fetitas de fiambre alrededor, jamón, queso, salame, mortadela, lo que querramos, o simplemente así, fresco para el verano, para las fiestas. Bueno, vamos a cortar una porción. Vamos a servirla, el platito. Les haya gustado la receta, que la hagan, dejen sus comentarios a ver si les salió rico, si les gustó a la familia. Y bueno, denle like y si no se suscribieron todavía, les pido que se suscriban al canal Cocina con Amor. Nos vemos en la próxima receta.